la idea no es tan complicada como parece. Em, el objetivo es que como tenemos que utilizar algunas herramientas, la idea es que ustedes muestren que pueden utilizar algunas herramientas propias de la informática en medicina, ¿sí? O de la informática biomédica, o de la informática en salud, o como sea. Hay dos herramientas dentro de lo que, de lo que es la informática biomédica muy útiles para lo que tiene que ver con la investigación, ¿sí? Entonces, esas dos herramientas son específicamente formularios de Google, una herramienta, o sea, formularios electrónicos en definitiva, ¿sí? No necesariamente de Google, pero nosotros vamos a usar el de Google, ¿sí? Porque es el más sencillo para acceder y además es importante que todos utilicen el mismo, así son comparables los resultados. Esa herramienta que obviamente lo más probable es que la mayoría de ustedes ya la haya utilizado, como mínimo la ha consumido, es decir, como mínimo ha tenido que completar formulario, obviamente para los presentes, por ejemplo. Pero seguramente lo han utilizado infinidad de veces. Es probable que más de uno de ustedes ya haya tenido que hacer alguna vez algún formulario para múltiples posibilidades. En este caso, lo vamos a utilizar para elaborar un cuestionario, ¿sí? Para recolectar datos. Esa es una herramienta. Y la otra herramienta que quiero que utilicen tiene que ver con las tablas dinámicas, ¿sí? Que es una herramienta que tiene Excel, que te permite analizar datos que tengas en Excel, justamente, de una manera muy, muy sencilla, ¿sí? No necesitas saber ningún tipo de fórmula, no necesitas conocer prácticamente ni cómo funciona Excel. O sea, necesitas saber cómo se usa esa herramienta, eso sí, pero de todo lo complicado que habitualmente tiene Excel, prácticamente no tenés que usar nada de eso, ¿sí? Solamente de tablas dinámicas, y con tablas dinámicas podés hacer un análisis bastante digno. Eso es lo que está bueno de la herramienta. Entonces, yo quiero que sí o sí demuestren el conocimiento, la competencia respecto de esas dos herramientas, y no hay mejor forma de hacerlo que con una investigación, ya que justamente son herramientas que se utilizan habitualmente en los proyectos de investigación. La idea acá es que ustedes hagan un pequeño trabajo de investigación. Podríamos decir que se trata de un trabajo exploratorio, por decirlo de algún modo, como para bajarle el precio a la investigación que van a hacer ustedes, y para que no parezca que van a hacer una investigación que llevaría, porque lógicamente una investigación llevaría a lo mejor un montón de tiempo que ustedes no tienen, ¿no es cierto? Tiempo, recursos, conocimientos, ¿sí? Que todavía muchos de ustedes por lo menos no los tienen. Hay algunos que quizás ya como cursaron otra carrera previamente, probablemente ya tuvieron que hacer una investigación, ya tuvieron que hacer una tesina, qué sé yo, o a lo mejor también tienen algún posgrado hecho y entonces ya hicieron una tesis, qué sé yo. Entonces, a lo mejor manejan un montón de cuestiones de metodología de la investigación. Pero si nos basamos exclusivamente en el diagrama, en la diagramación de lo que es la carrera de medicina, todavía ustedes, algunos ya cursaron algunas de las asignaturas de metodología y otros no, porque ustedes son de distintos años. Entonces, es medio, digamos, relativo el nivel de conocimiento y de formación que tienen. Pero bienvenido que ustedes agreguen todo lo que ustedes hayan escuchado en la vida o en las asignaturas relacionadas con metodología de investigación, ¿sí? Todo lo que yo mencione, si ustedes escucharon algo diferente o algo para agregar, ustedes activen el micrófono y díganlo, ¿sí? Entonces, en principio, lo que harían acá es una pequeña investigación, ¿sí? Como cualquier investigación, arranca siempre por más o menos el mismo lugar, que es elegir un tema de interés. Entonces, ustedes tienen que elegir, sí, un tema que les resulte atractivo, pero acá tenemos que ser muy pragmáticos. O sea, en general en la investigación hay que ser muy pragmático. Cuando investigamos en Argentina, nunca hay plata para investigar o nunca es suficiente la plata. Por lo tanto, uno no tiene infinitas posibilidades como para investigar cualquier cosa. Uno tiene que investigar lo que tiene chances de poder hacer, digamos, en función de los recursos que uno tiene, ¿sí? Ya sea de tiempo, económicos o incluso de conocimiento. Entonces, no es que uno pueda investigar cualquier cosa. Por eso uno tiene que seleccionar muy bien el tema. Ahí es donde está una de las grandes habilidades del investigador, y de lo cual depende la factibilidad de la investigación. Entonces, uno tiene que elegir un tema relativamente interesante,
pero posible, ¿sí? Entonces acá yo les puse un listado de temas, pero no tienen para nada que considerarlo como un límite, digamos. O sea, no tienen que ser estos temas, ¿sí? Estos son temas posibles, pero puede haber 200 temas más que también sean posibles. Estos son temas que en otros momentos otros compañeros de ustedes han utilizado y que originariamente fueron propuestos por compañeros de ustedes. O sea que no es que a mí me gusten más estos temas o no me gustan ni más ni menos. Son temas, a ver, un problema que habitualmente uno tiene cuando realiza una investigación es que a lo mejor a mí me encantaría investigar cuestiones vinculadas con, no sé, la astronomía y el espacio, ¿sí? El espacio exterior, ¿no es cierto? Pero yo no sé nada del tema, ¿sí? Me puede resultar interesantísimo, pero no tengo ni idea de ese tema y no puede haber un tema más lejano de mí que eso, ¿sí? Porque no tengo nada relacionado con la astronomía. Entonces, me puede resultar interesante, pero no es factible que yo realice esa investigación. Entonces, en general, lo que habitualmente al investigador le resulta como más posible de hacer es algo propio de su entorno. Entonces, si ustedes son personas jóvenes, estudiantes de medicina, el entorno de ustedes, por lo general, lo que tienen que analizar es, bueno, ¿y cuáles son los problemas cercanos que ustedes tienen? ¿Sí? No digo que ustedes tengan que tener un trastorno de la conducta alimentaria, pero sabemos que los trastornos de la conducta alimentaria son más frecuentes en personas jóvenes. Entonces, les puede resultar más cercano ese problema que plantear algo característico del adulto mayor. Qué sé yo, si ustedes dijeran, no sé, fractura de cadera. Y fractura de cadera no es una problemática que sea de ustedes, ¿sí? O sea, del grupo etario de ustedes, ni puede ser interesante investigarlo, por supuesto, pero es más difícil, ¿sí? Porque hay que tener acceso a los adultos mayores y acceso a las personas que se fracturan la cadera. Entonces, no, es como más lejano. No quiere decir que no lo puedan hacer, pero la idea de estos temas sugeridos es porque en general tienen que ver con ustedes y además no son sobre patologías en general, ¿sí? Sino sobre factores de riesgo, sobre hábitos, sobre estilos de vida, ¿no es cierto? Con lo cual lo vuelve más sencillo para los que todavía no han cursado bien la parte clínica. Entonces, si ustedes dijeran, bueno, vamos a hacerlo sobre la neumonía adquirida en la comunidad, se supone que tienen que tener cierta experticidad ya en la parte clínica. Y como esto está pensado para estudiantes en principio de segundo año, ya sé que ustedes no son de segundo año, que ustedes son de tercero en adelante, pero de tercero en adelante quiere decir que hay muchos que pueden ser que son de tercero, otros son de cuarto, entonces no queda muy claro exactamente qué nivel de conocimiento tienen de la parte clínica. Así que en principio esos temas están sugeridos como para la gente que no maneja lo clínico. Pero si ustedes quieren meterse en algunas cosas clínicas, no, de mi parte no hay problema. Pero quizás es más difícil en algunos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, por eso. Un tema muy típico, consumo de sustancias, ¿sí? Lo que habitualmente se llama consumos problemáticos, que ahora incluye un montón de cosas, ¿sí? Desde fármacos, distintos tipos de fármacos, que en principio diríamos fármacos vinculados con la salud mental, pero tenemos fármacos también como el metilfenidato, digamos la ritalina, que tienen que ver digamos, la concentración, pero fármacos también que tienen que ver con, o sea, que son algunos que son estimulantes, como, bueno, qué sé yo, las anfetaminas, pero también la cafeína, las bebidas energizantes, también, qué sé yo, el consumo de cannabis puede ser, pero puede ser cualquier tipo de sustancia, o sea, la que a ustedes les parezca que pueda tener algún tipo de abuso, ¿no es cierto? El problema pasa por ahí, por la posibilidad de el uso incorrecto o el abuso de esa sustancia. Como decía antes, bueno, trastorno de la conducta alimentaria, qué sé yo, las cuestiones vinculadas con la malnutrición, con la vida sedentaria, con hábitos inadecuados en general. Muchas veces cuando estos trabajos lo han hecho chicos que estaban cursando segundo año y entonces están con lo de medicina del estilo de vida y ahí es como que trastorno del sueño parece como uno de los temas más importantes. Entonces, 2 por 3 siempre hay algún grupo que elige lo de trastornos del sueño, ¿sí? El tema del estrés, por supuesto, la ansiedad, la depresión,
el uso de redes sociales en general, qué sé yo, la violencia de todo tipo, cuestiones de salud sexual y reproductiva. Algunos grupos en algún momento en el pasado hicieron algo de este estilo, pero no es que tengan que elegirlo para nada, ¿no? Pero empezar a reflexionar sobre la inteligencia artificial en la práctica médica, algo de la telemedicina, bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? O sea, el tema lo elige el grupo. El segundo paso es para mí es el más importante, o sea, es más importante incluso que el tema, pero va en conjunción, o sea, que es como difícil diferenciar el punto 1 del punto 2. Porque cuando ustedes piensen un tema, tienen que pensar automáticamente en quiénes lo van a investigar. ¿Sí? Eso es absolutamente esencial, más para este trabajo, pero en general para cualquier investigación. O sea, como yo decía al principio, yo no puedo plantear un problema que por la naturaleza del problema me obliga a investigarlo en una población a la que yo no tengo acceso. Entonces, como el ejemplo que yo ponía antes, yo no puedo decir voy a investigar fractura de cadera y yo no tengo acceso a ningún tipo de persona que se fracture la cadera. O sea, no tengo acceso a un hospital, no tengo acceso, o sea, a ningún efector de salud, no tengo acceso ni siquiera, no sé, a un geriátrico, no tengo acceso a los adultos mayores, no tengo, o sea, ¿de dónde voy a sacar gente que se fracture la cadera? Ese es el tema. O alguno dice, me encantaría investigar el tema del cáncer de páncreas. Y bueno, buenísimo, sí, súper interesante. Ahora, ¿de dónde vas a sacar personas con cáncer de páncreas? No sé, si ustedes me dicen que tienen acceso a personas con cáncer de páncreas, adelante. Pero esto no es un estudio de laboratorio, o sea que con ratas no van a hacer nada. Entonces, esto es con humanos. Entonces, necesitamos humanos que puedan, si no tienen el cáncer de páncreas, tendríamos que pensar en que estén expuestos a algún tipo de factor de riesgo para el cáncer de páncreas, que no son tampoco tan claros, por lo tanto, sería sumamente engorroso, ¿no? Y además, ¿qué haríamos? Si demora 1000 años en desarrollarse el cáncer de páncreas. Entonces, ¿cuántos años? No es un estudio practicable, ¿se entiende? De lo más sencillo a lo más difícil. Otra vez usamos la lógica que mencionaba antes. Siempre lo más sencillo es investigarse a uno mismo. O sea, piensen en la historia, los que hacían experimentos. Primero arrancaron haciendo experimentos o consigo mismo o con cadáveres. O sea, en las épocas en las que era, que evidentemente era más sencillo conseguir cadáveres y era ético y hacer experimentos con cadáveres, digamos. Pero a lo que voy es que lo más fácil para hacer una investigación es investigarse a uno mismo o a alguien muy similar a uno, porque uno supone que yo puedo pensar como ese grupo de gente similar a mí. Entonces, por eso, teniendo en cuenta que ustedes son estudiantes universitarios de medicina de la UAI, siempre les va a parecer lo más sencillo investigar alguna problemática que se dé en otros estudiantes universitarios de medicina de la UAI. ¿Sí? Y les va a resultar más sencillo, no solo por una cuestión de comprensión, sino por una cuestión sobre todo de acceso. Porque ustedes, ¿de dónde pueden conseguir estudiantes de medicina de la UAI? Son los compañeros de ustedes, o sea, los ven todos los días. Entonces, fácilmente pueden acceder y pueden enviarle el formulario para que completen y puedan recolectar datos. ¿Sí? Eso es lo más fácil. Pero también alguno me puede decir, bueno, pero yo también tengo un montón de conocidos de estudiantes de medicina de la UBA, qué sé yo, de la Barcelona, no sé, de cualquier otra universidad, ¿sí? Otra universidad en principio diríamos, de Buenos Aires, de medicina. Bueno, cero problema, o sea, estaba fantástico. En vez de hacerlo sobre estudiantes de medicina de la UAI, lo haces sobre estudiantes de medicina de universidades de Buenos Aires. Pero podría ser que alguien me diga, no, pero yo conozco de distintas universidades del país. Bueno, entonces, estudiante universitario de medicina de Argentina. Y alguno me dice, bueno, pero nosotros hay en un grupo, qué sé yo, somos varios que somos de Brasil y entonces conocemos un montón de estudiantes universitarios de medicina que estudian en Brasil, además de los compañeros de Argentina. Entonces es estudiante universitario de medicina de Argentina y Brasil, qué sé yo.
y está fantástico, digamos. Lo importante es que la población tiene que tener alguna característica en común, ¿sí? Una, dos, tres características en común, o sea, algo que me permita delimitar la son estudiantes de medicina de una determinada universidad, de varias universidades, de una determinada localización geográfica, de una región, pero uno lo va ampliando, ¿sí? Pueden ser, nos podemos salir de la medicina, ¿sí? Ustedes me pueden decir, bueno, yo en realidad tanto no conozco de estudiantes de medicina, no me alcanza la cantidad de gente. Entonces, bueno, lo puedo hacer sobre estudiantes universitarios en general. Sí, perfecto. Es cuestión de aplicarlo, o sea, de a lo mejor hacer algún tipo de ajuste en la temática, pero perfectamente. Puedo decir, bueno, mi recorte va a ser trabajar nada más que con la población de estudiantes universitarios. Pero no me importa la carrera. O sea, o mejor dicho, me importa la carrera porque yo voy a preguntar qué carrera estudian, va a formar parte de los datos que yo voy a recolectar, pero no me afecta al resto de la investigación. Simplemente que en vez de tomar, qué sé yo, estudiantes de escuela primaria, de escuela secundaria, adultos en general, personas que trabajan, etcétera, mi recorte pasa por el hecho de que sean estudiantes universitarios. Entonces, supónganse que uno quisiera investigar el uso de Ritalina o de cualquier fármaco para aumentar la concentración, y tiene bastante lógica que yo diga que voy a hacer un recorte en estudiantes universitarios, porque en Argentina no es muy usada la Ritalina en estudiantes de escuela primaria, no es un fármaco que se prescriba mucho. Entonces, en Brasil sería otra historia a lo mejor, o en Estados Unidos, no sé, en otros países que tengan más uso. Pero en Argentina no es muy usada. Entonces, es probable que no encuentre mucha gente. No lo sé a ciencia cierta, pero digo, es probable que no tenga mucho sentido hacerlo en escuela primaria. A lo mejor en escuela secundaria capaz que no tanto, pero en la universidad lo interesante pasa por el hecho de que si hay algún lugar donde se puede llegar a dar alguna especie de abuso, es ahí, en estudiantes universitarios, que quizás consumen Ritalina sin tener un monitoreo o sin una prescripción o sin que esté monitoreada esa prescripción. Bueno, podría ser. Entonces, tengo un tema que ocurre en estudiantes universitarios en general. Yo podría tomar simplemente personas jóvenes, es decir, que no me importe si son estudiantes universitarios o si trabajan o si ni trabajan ni estudian. Sí, podría ser, pero a lo mejor me encuentro con que el consumo de ese, si siguiera con la idea del consumo de Ritalina, me encuentro con que eso se da más frecuentemente en estudiantes universitarios y entonces ampliar demasiado me licúa los resultados. Entonces, a lo mejor no, para esa temática no me conviene. Pero si yo dijera, quiero analizar la influencia de las redes sociales o de algún aspecto de las redes sociales o de una red social en particular y la influencia en alguna cuestión vinculada con la salud mental, ¿sí? O sea, la relación entre redes sociales y salud mental, pero hay que especificarlo un poco más. Ahí a lo mejor no tiene mucho sentido el recorte en estudiantes universitarios, sino que me vendría bien tomarlo en personas jóvenes, ¿sí? Y entonces acá son personas jóvenes. ¿Personas jóvenes qué quiere decir? Que ustedes definen qué son las personas jóvenes, por ejemplo, que ustedes digan, bueno, para no complicármela, vamos a tomar gente a partir de los 18 años, o sea, todos mayores de edad, y de 18 hasta, definan ustedes, qué sé yo, 30 años. Entonces me dicen, entre 18 y 30 años, ese va a ser nuestro recorte. ¿Son personas jóvenes? ¿De dónde? Puede ser que sean todas residentes de Cava, puede ser que sean todas residentes de la Argentina, o puede ser que sean de Argentina y Brasil. Y son personas jóvenes. Y no importa cómo las contactaron, ¿sí? En este caso no tiene importancia. Mientras sean personas jóvenes, mientras reúnan ese requisito, tener entre 18 y 30 años. O pueden ser adultos, si la problemática es de adultos mayores. Pueden ser trabajadores en un rubro. Si ustedes me dicen, tenemos acceso a gente que trabaja en un tipo en una fábrica o del ámbito de la salud, qué sé yo, que tenemos acceso a, no sé, a 50 enfermeros. Bueno, y lo queremos hacer con personal de enfermería. Buenísimo, bárbaro. Eso, pero depende de ustedes. O empleado de comercio, de la administración, industria, etcétera, ¿sí? Pero acá en general esto se va volviendo como más difícil, ¿sí? De hacer. Entonces, o de acceder más que de hacer. Entonces, por eso lo pongo último.
Ustedes van a tener entonces tema y población elegida, y una vez que tienen tema y población elegida, bueno, tienen que, como que hacer que enganchen, ¿no? Entre todo esto. El tema, elegir un tema implica que va a haber que estudiarlo, o sea, que va a haber que tener algo de conocimiento de ese tema. Entonces, ahí tenemos este punto 4, que es, tengo que efectuar una revisión bibliográfica de fuentes confiables, obviamente. No quiere decir que no pueda arrancar preguntándole cosas a ChatGPT, por supuesto, pero necesariamente voy a tener que buscar bibliografía confiable al respecto, ¿sí? Porque después la voy a tener que citar esa bibliografía, porque voy a tener que armar después, en el futuro trabajo, un marco teórico. Entonces, en ese marco teórico yo lo voy a hacer voy a mostrar la revisión confiable que hice de bibliografía. No me acuerdo si marco teórico lo tengo como más aparte. Bueno, después se menciona más adelante, pero para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de que van a tener que elaborar un marco teórico pequeño, que a lo mejor va a tener, qué sé yo, 3 páginas, ¿sí? No una tesis que a lo mejor el marco teórico tiene, qué sé yo, 50 páginas, 80 páginas, no. Esto es un pequeño trabajito, entonces es un marco, la idea sería un poco como seguir un poco la lógica de un artículo científico, ¿sí? Un poco esas partes, ¿no? Entonces tiene que estar como resumido, ¿no? El marco teórico, no es hacer una monografía sobre el tema. 20 páginas sería insufrible, ¿sí? Entonces esto tiene que ser 3 o 4 páginas de marco teórico donde muestren más o menos los aspectos más importantes que tiene esa temática, ¿sí? Más allá de la redacción, esto igual es importante que ustedes lo tengan presente porque a partir de esa revisión bibliográfica que ustedes hacen, se les van a ocurrir las ideas más pertinentes para desarrollar este punto que es el más importante de todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora, en el sentido de que es diseñar un cuestionario que sirva para recolectar datos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que diseñar ese cuestionario e implementarlo como formulario electrónico de Google, ¿sí? Y para poder elaborar esas preguntas, se supone que usted tiene que conocer algo del tema. Si uno no tiene la más remota idea del tema, difícilmente se te ocurran preguntas interesantes, ¿sí? Entonces, uno tiene que hacer como una investigación previa para poder pensar en esas preguntas, ¿sí? Que de hecho, de eso es de lo que vamos a hablar ahora en un ratito, de algunos tips vinculados con las preguntas, ¿sí? Con cómo generar el formulario electrónico. Cuando pasemos de la parte de la consigna, vamos a hablar de eso. Entonces, esta parte, que es armar el formulario electrónico, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que pensar las preguntas e implementarlas en el formulario electrónico. Siempre preguntan lo mismo y es importante. ¿Cuántas preguntas hay que hacer? Y acá las preguntas, la cantidad de preguntas es fundamental. No quedarte corto, o sea, que no sean pocas ni que sean muchas. Si son muchas, a veces uno tiene tendencia, de la nada se te ocurren 30 preguntas. 30 preguntas es muy tedioso para la persona que tiene que responder, ¿sí? O sea, 30 preguntas, salvo que sean preguntas, pero muy, muy, muy puntuales, que uno la marca y dice tic, 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 y la responde en 5 minutos. O sea, es realmente muy aburrido y muy molesto para la otra persona. Entonces, para una investigación de las características de esta, no tiene sentido hacer 30 preguntas. Tiene que ser menos, sí o sí, seguro menos de 30 preguntas. Ahora, si yo me voy al otro extremo y hago, qué sé yo, 8 preguntas nada más, con 8 preguntas no investigo nada. Porque de las 8 preguntas, lo vamos a ver ahora después cuando hablemos de cómo armar las preguntas, pero de las 8 preguntas voy a tener 4 o 5 que las vamos a llamar sociodemográficas, que son nada más que para caracterizar a la persona que responde, que no tienen nada que ver con el tema en sí que vamos a investigar. Por lo tanto, si yo hiciera 8 preguntas, me quedarían con suerte 2 preguntas del tema, o 3. Y con 3 preguntas no hago nada. O sea, no tengo variables, sí, para investigar. Entonces, probablemente la cantidad total de preguntas, depende de cómo uno plantee las preguntas, pero van a estar alrededor de 20 preguntas. Digamos, 20 preguntas es una cifra más o menos lógica, ¿sí? Pero insisto, depende de las preguntas. A veces uno hace preguntas muy largas, entonces
a lo mejor tengo que achicar la cantidad de preguntas o a lo mejor hago preguntas muy cortas y puedo hacer 21 a 22. ¿Sí? Este formulario, el enlace a este formulario de Google, es lo que me tienen que mandar a mí como segundo parcial. A mí, para este segundo parcial, que tiene una fecha límite, ahora la charlamos, no me importa, no me tienen que mandar nada escrito, de hecho. O sea, solamente me tienen que mandar el formulario electrónico. ¿Sí? No me tienen que mandar el marco teórico, no me tienen que mandar una introducción, solamente me tienen que mandar el formulario. El formulario tiene que tener un título, entonces en el título tiene que estar como implícito qué es lo que van a investigar ustedes. ¿Sí? O sea, tiene que haber una relación entre los temas y la población. ¿Sí? Y si no, yo se los pregunto. Pero, de todos modos, lo único que me tienen que mandar es el formulario electrónico. No me tienen que mandar, no sé, un PDF con cosas escritas, no. El enlace al formulario electrónico, nada más. Y el enlace tiene que ser, ¿sí? No me tienen que mandar una captura del formulario ni nada. Entonces, para lo que llamamos segundo parcial, yo lo único que voy a evaluar es cómo hicieron ustedes el formulario electrónico. Lo único que me importa. Cómo lo armaron, pero no solo en el aspecto técnico de si configuraron adecuadamente las preguntas en el formulario de Google o no, sino también la calidad de las preguntas, ¿sí? Si las preguntas están en general mal hechas, ¿sí? Mal planteadas, entonces las van a tener que corregir. Eso es lo que yo tengo que evaluar. Entonces tengo que evaluar la calidad de las preguntas y cómo esas preguntas lograron implementarlas en el formulario. ¿Se entiende? La fecha, antes de que me pregunten eso, en principio, la fecha oficial es la semana que viene, pero porque esto no lleva tampoco tanto tiempo, o sea, el tiempo pasa más que nada por investigar un poquito por el tema y empezar a generar preguntas, ¿sí? Yo necesito esto más allá de que funcione como segundo parcial, lo que yo necesito es que corregirlo, ¿sí? Uy, me pasé. Corregirlo antes de que ustedes empiecen a recolectar datos, porque justamente me quiero asegurar que no haya ningún error, que no, digamos, que no salgan con un formulario que sea un desastre y entonces después no nos sirva todo lo que hicieron. ¿Sí? Entonces, un modo de asegurarnos de que el trabajo final después esté más o menos bien es previamente ustedes no empiezan a enviar el formulario y a recolectar datos hasta que no tienen el ok mío. ¿Sí? Hasta que yo no les digo, bueno, listo, está bien, salgan con esto. Entonces, por eso no nos podemos demorar mucho en la entrega de ese formulario, porque cuanto más se demoren ustedes en mandarme el formulario, eso quiere decir que hasta que no me manden el formulario y yo no lo corrija, no pueden continuar con el resto o con parte del resto del trabajo, o sea, no pueden continuar con la recolección de datos. Entonces, por eso cuanto antes lo puedan hacer, mejor. Entonces, tomemos como fecha, en principio, que debería ser durante la semana que viene, ¿sí? Que puede ser al final de la semana que viene, en vez del 17 de junio, a ver cuándo es 17. 17 es el martes que viene, bueno, pero a lo mejor puede ser, qué sé yo, el 20, bueno, más o menos podría ser para el 20 de junio, 21, ponele, que en ese caso se va a correr la entrega del trabajo final. La entrega del trabajo final la podemos correr hasta un día antes de la primera presentación, que es el 1 de julio. Entonces, hasta el 30 de junio, supónganse, podríamos aceptar que manden el trabajo final, ¿sí? Pero para mandar el trabajo final, para tener el trabajo final completo, previamente tienen que haber mandado el formulario y el formulario yo lo tengo que haber corregido y después ustedes tienen que haber empezado a recolectar datos. Entonces, no sé si fue muy confuso o se entiende más o menos la cuestión esta de las fechas. Son relativamente flexibles, pero hay un límite, digamos, que es el 1 de julio, que son las primeras presentaciones. ¿Sí? Entonces, después volvemos a lo de la fecha. Déjenme que termine con lo del trabajo y después volvemos a clarificar algunas cuestiones que tienen que ver con eso de la fecha. Para que termino con lo del trabajo para que ustedes imaginen cuál es la tarea, digamos, que tienen que hacer. Entonces,
La primera etapa es investigar un poco elegir el tema, la población, investigar un poco sobre el tema, conocer un poco sobre el tema para poder elaborar ese cuestionario. Una vez que ustedes tienen elaborado ese cuestionario, me lo mandaron, yo les di el ok, les dije, perfecto, todas esas preguntas están todas bien planteadas, o por lo menos son aceptables. Ahí entonces ustedes tienen ese cuestionario, ese formulario electrónico, y es necesario que empiecen a recolectar respuestas, ¿no? Van a tener que conseguir al menos 50 respuestas, ¿sí? Lo ideal sería conseguir 100 o más, ¿sí? Y acá esto es importante desde el punto de vista metodológico, ¿no? Este muestreo que vamos a hacer, o sea, una de las principales dificultades que uno tiene cuando quiere hacer una investigación es justamente cómo obtener una muestra, porque uno no va a poder estudiar a la población, al 100% de la población, obviamente. Entonces, en la mayoría de los casos, uno estudia muestras. Y esas muestras, según lo que sería el método científico positivista, ¿sí? Que es criticable, no es que sea la única opción, pero bueno, desde esa lógica, habitualmente lo que se busca es que la muestra tiene que ser representativa de la población a la que va a hacer referencia. Esa es lo que nosotros ya todos tenemos metido en la cabeza, ¿no es cierto? Es el paradigma del positivismo, lo piensa en esos términos. Entonces dice, ¿para qué quiero yo que sea, que si yo voy a trabajar con una muestra, esa muestra sea similar a la población de donde saqué esa muestra? Porque los resultados que yo obtenga respecto de esa muestra, después yo voy a querer decir que si yo en vez de trabajar con esa muestra hubiera trabajado con la población total, obtendría los mismos resultados. Por lo tanto, uno diría, los resultados que yo obtuve los puedo trasladar a la población en general, ¿sí? Nosotros vamos a romper con ese principio. ¿Por qué rompemos con eso? Porque si tuviéramos que hacer una muestra que sea realmente representativa, sería recontra complicado. Porque para ser representativa hay todo un montón de técnicas de muestreo, sobre todo vinculado al azar, ¿no es cierto? Se hace eso vinculado al azar, con lo cual es re difícil y se necesitan muchos recursos para obtener y calcular la muestra, ¿sí? Pero no es solo la cuestión del cálculo, sino tiene que ver con acceder después a quiénes son los que van a formar parte de esa muestra. Entonces, ese principio nosotros lo vamos a romper. Al cortar con ese principio, no es que nos salimos del método científico, para nada, seguimos dentro del método científico. Lo que pasa es que no vamos a poder decir que el muestreo es probabilístico. Existe otra técnica de muestreo que se llama no probabilística o por conveniencia, ¿sí? Que, insisto, es científica siempre y cuando hagamos esta aclaración, que es que el muestreo es por conveniencia ¿de qué? Y conveniencia del investigador, eso quiere decir que uno elige a las personas que van a formar parte de la muestra. En vez de que sea al azar el que las elige, la vamos a elegir nosotros. Individualmente, o sea, nosotros, ustedes en definitiva, van a elegir quiénes forman parte de la muestra. ¿Y cómo lo van a elegir? Y lo van a elegir por lo que les resulte más cómodo a ustedes. Eso era lo que estamos diciendo antes. Las personas que logren que contesten la encuesta. Y entonces esto es muy importante, que todos lo tengan bien clarito, para que no digan estamos haciendo una pavada, porque no estamos haciendo no van a hacer una pavada, o que están haciendo algo no científico, no, para nada, es totalmente científico. Lo que pasa es que usted tiene que tener bien clarito que los resultados que ustedes obtengan solamente son aplicables a la muestra con la que ustedes trabajaron. No son aplicables, generalizables a la totalidad de la población. Claramente que no, porque la totalidad de la población puede tener algunas características que no están bien representadas en esa muestra, por lo tanto los resultados serían distintos, ¿sí? Pero no importa eso no tiene importancia. O sea, no es que por eso no va a servir. Van a ser recontra útiles todos los datos que ustedes obtengan, en la medida que hagan bien la investigación, ¿no? Que cumplan con el resto de los principios, pero van a ser muy útiles para entender a la población con la que ustedes trabajaron, o sea, al grupo con el que ustedes trabajaron. No para entender, no para llevarlos a otros, pero para el grupo con el que ustedes trabajaron es buenísimo, ¿sí? Es muy útil. Entonces, no por eso, digamos, uno tiene que menospreciar la actividad que van a realizar. Bueno, es necesario, por más que sea no probabilístico,
tener un número de respuestas, ya que esto va a tener un análisis cuantitativo. Es necesario tener un número de respuestas mínimo, porque si no, es imposible hacer ningún cálculo. O sea, yo no, si, de hecho, con menos de 100 es muy difícil hacer cálculos, ¿sí? Porque imagínense, si yo hiciera 5 encuestas y obviamente y si las 5 personas me responden 5 cosas distintas, entonces yo voy a tener que, voy a decir siempre, el 20% de las personas me respondieron tal cosa, el 20% me respondió tal otra, pero resulta que era una sola persona la que respondió. Entonces no tiene sentido. Entonces, de mínima, uno debería tener 100 respuestas. Pero como ustedes son poquitos, la están cursando en contracuatrimestre, bueno, si solamente obtienen 50, nos conformamos con 50. Pero para beneficio de ustedes les digo que traten de obtener la mayor cantidad de respuestas posible, porque eso les facilita en realidad el trabajo. Después la parte de análisis es mucho más fácil cuanto más gente haya respondido. Bueno, después, ustedes, una vez que lo buenísimo que tiene el formulario de Google es que la persona responde el formulario, ustedes le mandan el formulario, ¿sí? Le mandan el enlace. Por ejemplo, le mandan el enlace por WhatsApp, ¿sí? Ustedes dicen, vamos a agarrar a todos nuestros conocidos estudiantes de la UAI. ¿Listo? Lo mandan por WhatsApp. Eso es facilísimo. Pueden, si ustedes quieren, transformar el enlace al formulario con un QR, como hago yo con el tema de los presentes. Eso es una pavada de hacerlo, es re sencillo. Y si alguien quisiera, no digo enviar el QR por WhatsApp, sino, que no tiene sentido, pero si ustedes quieren llevar el QR impreso, supónganse, y hacer la encuesta personalmente, es decir, ustedes en los patios o pasillos supónganse, de algún lado, de la UAI, qué sé yo, de donde sea, ustedes pueden tener unas hojas impresas con el QR y le piden a cada persona con la que se encuentran que escanee el QR. Cuando escanea el QR en su propio celu, no en el celu de ustedes, sino en el celu de la persona, lo lleva al enlace y puede responder de manera autónoma todas las preguntas, ahí en el momento. ¿Qué ventaja tiene eso? De que la persona no se te escapa, ¿sí? Que en cambio cuando vos lo mandás por WhatsApp, la gente por ahí a veces no te contesta, ¿sí? Pero bueno, es más engorroso porque vos tenés que estar ahí delante de la persona. ¿Pueden relevarlo ustedes los datos y ustedes mismos cargarlo en el formulario? Sí, sin ningún problema también. Si les parece, pueden hacer ustedes las preguntas a las personas ahí en el patio, ¿sí? Son 3 posibilidades distintas, ¿sí? Pero las 3 son válidas, pueden combinarse las 3, como a usted les resulte más factible. Eso no, a mí no me cambia, ¿sí? También yo he dicho otras veces, si hay que ver, digamos, si hasta qué punto te resulta útil, pero si uno lo quiere compartir en vez de por WhatsApp, por Instagram, con los conocidos y le pedís por favor que la completen, en la medida que se pueda establecer ese recorte que decíamos antes, que si ustedes dicen personas jóvenes, pedirle nada más que a las personas que tienen menos de 30 años, supónganse, que contesten la encuesta. Sí, puede ser, sin problema. ¿Sí? O sea, cualquiera de todas las opciones que se le ocurra y alguna otra que a mí no se me ocurre. El asunto está en cómo facilitar esa posibilidad de que la gente te responda el cuestionario. Cuando ustedes tengan entonces todos los resultados, es decir, todos los datos recolectados, ahí viene la segunda fase, que es muy importante y que la vamos a ver en la siguiente clase, dentro de 14 días, que va a ser, bueno, cómo sacamos los datos esos de formulario de Google, los llevamos a una tabla dinámica, o sea, lo llevamos a Excel y lo trabajamos como tablas dinámicas y analizamos esos datos. ¿Sí? Eso se los voy a explicar después más adelante. A lo mejor alguno ya lo sabe hacer, pero sí, lo que yo tengo que evaluar es que ustedes utilicen las tablas dinámicas y que las puedan haber generado ustedes las tablas dinámicas, ¿sí? Eso es fundamental. Si no generan ustedes las tablas dinámicas, no me sirve. O sea, no sirve que utilicen otras herramientas, ¿sí? A lo mejor ustedes saben usar fórmulas y tienen un dominio excelente de Excel, pero no usan tabla dinámica, bueno, no me va a servir a mí. ¿Sí? Porque lo que yo tengo que evaluar es esto. Esto es lo que forma parte de los contenidos del programa de la asignatura, no el uso de Excel, ¿sí? O de otro software, qué sé yo.
Entonces, esto es importante que lo aprendan a manejar ustedes, ¿sí? En general, después, una vez que uno hace el análisis cuantitativo, bueno, uno los tiene que interpretar con palabras esos datos, ¿no es cierto? O sea, sacar conclusiones, etc. Todo esto, en definitiva, se va a materializar en un informe escrito, ¿sí? Al final, que eso es lo que tienen que entregar, aunque sea un par de días antes de lo que sería la exposición. Entonces, ese informe escrito tiene que tener, como en cualquier trabajo, ¿no es cierto? Una portada con los datos de ustedes, una introducción y marco teórico, ¿sí? En la introducción, pues, digo, es barra porque a veces es todo una sola cosa y otras veces está por un lado la introducción y después el marco teórico. Esto queda a criterio de ustedes. Pero no tiene que ser más de 3 o 4 páginas, ¿sí? En total, todo esto. En la introducción, en general, uno explica por qué era relevante, por qué eligieron el tema que eligieron, por qué es relevante investigarlo, ¿sí? O sea, una justificación, ¿sí? Y en el marco teórico tienen que describir toda la teoría que está detrás de ese problema. Me tienen que explicar a mí, ¿sí? Al lector, como si el lector no entendiera nada del tema. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo, pero cuando lo hacen sobre el sueño, qué sé yo, yo del sueño no sé nada, porque cuando estudié medicina no existía el sueño. Hagan de cuenta que no existía. No era un problema relevante de la humanidad. Si la persona dormía o no dormía, no, en fisiología eso no entraba para nada y no existía medicina del estilo de vida. Entonces, a lo largo de toda la carrera, en ningún momento, o sea, lo único que pude haber visto es ritmo circadiano, nada más. Entonces, sobre el sueño era un tema absolutamente menor dentro de neurofisiología. Por lo tanto, no sé nada del tema, ¿sí? Para mí es como todo nuevo, tampoco nunca me interioricé demasiado. Entonces, si ustedes van a hacer algo sobre el sueño, está clarísimo que me tienen que explicar todo de cero a mí, porque si no, yo no lo voy a entender, ¿sí? Hagan de cuenta, hagan eso mismo con cualquiera de los temas, ¿sí? Por más que yo pueda saberlo. Entonces, ustedes tienen que explicarle al lector el tema, ¿sí? Después tiene una parte en la que se diría la parte de metodología o de material y método, pero acá lo que tienen que hacer ustedes es incluir el formulario otra vez, porque ustedes ya me lo mandaron el formulario, pero incluirlo de vuelta y hacer alguna pequeña mención explicando, bueno, cómo hicieron, cómo recolectaron los datos, ¿sí? En quiénes lo hicieron, ¿sí? No sé, describir un poco cómo fue la situación de la recolección de datos. Y después van a venir la parte de los resultados. Entonces, ahí es donde van a poner van a tener que hacer gráficos, ¿sí? Van a alternar gráficos con texto, con tablas, ¿sí? En general, a veces uno repite, a veces uno pone el texto y además pone el gráfico, y a veces uno pone texto y una tabla, ¿sí? Igual que como un artículo, un paper, ¿sí? Como un artículo científico, donde uno no hace solo texto, no hace solo gráfico, no hace solo tablas, ¿sí? Combina las tres estrategias, ¿sí? Y van a ir analizando, en definitiva, variable por variable, es decir, pregunta por pregunta. Van a decir, bueno, la pregunta 1 nos dio que era tal, nos dieron estos resultados, ¿sí? En general, el análisis que van a hacer es un análisis muy simple. Van a hacer un análisis cuantitativo de tipo cálculo de proporciones, ¿sí? O sea, porcentajes. Los porcentajes de la respuesta A, de la respuesta B, de la respuesta C. Algo así muy simple. Después, primero es como un análisis así, muy simple. Pero cuando veamos lo de tablas dinámicas, van a ver que te permite, con tablas dinámicas, cruzar variables de manera fácil. Entonces, van a tener algunos resultados que le vamos a llamar de cruce de variables, que implica, por ejemplo, relacionar qué sé yo, la edad de la persona con una mayor o menor frecuencia de respuestas sobre otra variable, ¿sí? Otra pregunta. Entonces combinamos la edad con el consumo, qué sé yo, de alcohol. Entonces decimos, bueno, listo, encontramos que cuanto más jóvenes, mayor consumo de alcohol había, qué sé yo, me lo invento, ¿sí? Es una cuestión cualquiera. ¿Sí? Entonces ahí estaríamos cruzando dos variables, por un lado la edad y por otro lado el consumo de alcohol. Si ustedes vieron algo de metodología, habrán visto, una es la variable independiente y otra es la variable dependiente, ¿sí? Pero no nos importa tanto eso. Lo que me importa a mí es que adquieran, que vean el modo de
cruzar dos variables distintas. Y eso con tablas dinámicas es una pavada. No es una pavada, pero es fácil de hacer. Entonces, bueno, cuando piensen las preguntas también hay que pensar eso, ¿sí? En el futuro, la posibilidad de cruzar dos variables. Por eso vamos a tener las variables sociodemográficas, porque generalmente las que vamos a cruzar son esas variables sociodemográficas. Ahora eso lo hablamos en un ratito. Bueno, entonces ustedes arman el informe escrito, portada, introducción, marco teórico, metodología, los resultados, ahí donde van poniendo los resultados, es decir, texto, tabla, gráfico, una pequeña conclusión, referencias bibliográficas que tienen que estar citadas según o el estilo Vancouver o las normas APA, que son las que usamos acá, y elaboran, eso me lo mandan por escrito, y a su vez también tienen que elaborar una presentación en PowerPoint o similar, digamos, cualquiera de esas, para la defensa, ¿sí? Y la defensa, esa defensa es en la fecha en la que tenemos que arreglar, en principio. ¿Qué fechas son las que tenemos disponibles? El 1 de julio y el 8 de julio. Entonces, dependiendo de los grupos que se armen, en principio, porque sería martes a las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Entonces, si se arman, qué sé yo, 5 grupos, bueno, 3 grupos un día, 2 grupos otro día, y así. Pero se pueden armar 4 grupos, entonces serían 2 y 2. Yo ya les dije 4 o 5 grupos, pero podrían ser, si a ustedes les resulta más cómodo, pueden armar 3 grupos, ¿sí? Entonces, 2 grupos un día, un grupo el otro día. Yo no tengo problema con eso. Lo que no puede es haber, qué sé yo, 8 grupos, porque si tengo 8 grupos no terminamos más. Serían 4 grupos un día, 4 grupos otro día, y no vamos a llegar, porque esto lleva por lo menos media hora seguro. Seguro lleva media hora la exposición, entonces en esas 2 horas no vamos a llegar. Así que lo ideal sería que no superara nunca los 6 grupos, ya es como mucho. Sería el máximo, 6 grupos, ¿sí? Pero entre 3 y 6 grupos pueden armar. Y nos dejamos la última semana, porque siempre hay alguien que tiene alguna dificultad y te puede terminar el recuperatorio. Acá lo que es importante también es que esto es grupal, ¿sí? Tienen que entregar el cuestionario, yo les pongo una nota y esa nota que es para todo el grupo, que es el segundo parcial, es para todo el grupo eso, así que después se la cargo a cada uno de los integrantes. Después tienen la presentación del trabajo, es decir, el trabajo por escrito. Eso también tiene como su nota, el trabajo, y entonces yo esa se la pongo a todos los miembros del grupo. Y después tienen la defensa. La defensa, nos conectamos por Meet, ¿sí? Hablan todo el tiempo ustedes, yo por ahí hago alguna pregunta, pero en principio ustedes exponen el trabajo. Y ahí, esto es necesario, esto lo tienen que considerar un examen final. Por lo tanto, tienen que estar presentes para poder aprobarlo. El que no se conecta ese día, lo desaprueba. O sea, no está, o tiene ausente, digamos. Y ausente es no tener nota, por lo tanto, tiene que ir a recuperatorio. Es así de automático. Por ende, nos dejamos esta última semana por las dudas. Pero me ha pasado igual, ¿eh? En otros años, gente que no está en esta fecha, no sé, por H, por B, no sé, se olvida, prioriza otra cosa, como fuera, digamos, y entonces va a recuperatorio de materia, ya. Que recuperatorio de materia es en las fechas de exámenes finales, ¿no? Así como son los recuperatorios de materia. O sea que no completar estas actividades, es decir, no completar el formulario, no hacer el trabajo, no entregar el trabajo final escrito y no presentarse el día del trabajo final en la defensa, implica, o sea, fallar en cualquiera de esas tres, implica ir a este recuperatorio y si no se puede resolver en ese recuperatorio, ir a la recuperatoria de materia. Es irrelevante la nota que hayan sacado en el primer parcial de esta que yo les cargué ayer, ¿sí? O sea, no importa, igual tienen que ir a recuperatorio. A recuperar el trabajo final, pero digamos, no es que tienen que recuperar el parcial. El parcial, lo que ya lo aprobaron, ya está. Lo que aprobaste, esa es la ventaja que tiene el sistema de UAI en recupero de materia, que solamente se recupera lo que faltó. Entonces, solamente lo que falta es lo que va a quedar, pero ya ahí en recuperatorio de materia, que es como mucho más engorroso, porque es la fecha de los exámenes finales. Así que lo ideal sería que ustedes, que son poquitos y que ya están más cancheros con cómo funciona la lógica de la universidad, se supone que no deberían tener ningún problema, no deberían llegar a esa instancia, ¿sí?
Bueno, hasta acá. Dudas, todas las